Hace 4 años nos levantamos con una noticia de un atentado a una persona conocida y querida, no solo en Santiago, sino en cualquier parte. Un periodista, un abogado que viene de una familia entrañable, una familia a la cual la sociedad dominicana le debe mucho. Gracias a Dios sobrevivió al atentado y ha tenido que pasar 4 años de torturas porque en estos últimos meses ha tenido que vivir, siendo él abogado de su propia causa, los testimonios y todo lo que se refiere a la trama que planearon para quitarle la vida. Tuvo que oír el testimonio de uno de los asesinos que fueron comprados, que fueron contratados para quitarle la vida a Jordi Veras. Pero también tuvo que oír una grabación en esta semana de cómo le dicen, dame el dinero para matar y lamberme a Jordi. La verdad que ha vivido situaciones difíciles, no solo por el juicio a fondo, sino por la cantidad de cosas que ha tenido que vivir él y su padre Negro Veras y conjuntamente toda la familia para poder llegar al juicio de fondo, porque la cantidad de obstáculos que se le habían impuesto a este caso eran innumerables, eran unas situaciones que creaban impotencia y solo la voluntad de hierro que tiene esta familia y sobre todo la conciencia de sociedad de lo que debe hacer para que los estamentos, en este caso de la justicia, tengan que prevalecer ante todo, ha hecho posible que estemos al punto ya de una condena de estos sicarios que fueron mandados solo para quitarlo del medio por la prepotencia de un asesino como es este abusador llamado Román. Yo pienso que es oportuno sentir la sensibilidad nuevamente de esta familia y que ellos puedan comunicar todo lo que han vivido y lo que han sufrido este proceso de 4 años. Son muchas las lágrimas que han salido de mis ojos y no quisiera volver a ver a ningún padre ni a ninguna madre llorando. Yo he pasado momentos difíciles en mi vida, en los tribunales, defendiendo los derechos y las libertades públicas de ciudadanos que yo no sé ni quién ni su nombre. Caramba, y hoy yo tengo que estar en un tribunal sentado, escuchando con profundo dolor la forma que hicieron asesinar a Jordi. Las últimas semanas han sido muy difíciles para la familia Veras y toda la sociedad dominicana, pues hemos sido testigos de primera fila a través de las pruebas presentadas en el juicio de fondo en primer grado de los detalles de un entramado que deja al desnudo la crueldad del sicariato. Cómo los implicados en el atentado contra el abogado y comunicador Jordi Veras, quien fuera impactado por 2 balas al llegar al Canal 25 aquel 2 de junio del 2010, ejecutaron un plan que se venía orquestando con meses de anterioridad y que en parte se ha ido conociendo a través de los medios de comunicación. Para entender esta historia debemos recordar que Jordi Veras fue el abogado de la señora Miguelina Llaverías, a quien habían mandado asesinar de una forma muy similar. Y como su abogado, Jordi logró presentar las pruebas para que los autores materiales e intelectuales de este hecho fueran condenados. Precisamente el autor intelectual del caso Llaverías, su ex esposo Adriano Román, es señalado como autor intelectual ahora en el caso de Jordi, junto a otros implicados que tienen un largo prontuario judicial. Adriano Reynoso, condenado por los tribunales por lanzarle ácido del diablo a su hermano de padre y madre. Condenado a 20 años por tentativa de asesinato contra Miguelina Llaverías. Zavala asesinó a 3 jóvenes en la capital, lo picó y lo tiró en Duquesa. Franklin Reynoso asesinó a su padrastro, lo picó y en un saco lo tiró. 30 años está condenado.
Angel Carela, condenado a 20 años por la tentativa de asesinato contra Miguel de Ayavería. Frank Carela Castro, director de la compañía, condenado a 10 años por extorsión en la capital. Y los otros dos policías, el Moreno y Candy, asesinos al servicio de la compañía de matones de Francisco Carela Castro. Esta historia ha generado cientos de noticias y opiniones y hasta argumentos difamatorios para desviar el enfoque del proceso, lo que ha llevado al propio protagonista a compilar en una página especializada, jordiveras.com, todas las incidencias del caso. A nosotros nos interesa, a diferencia de lo que se ha querido establecer, que la sociedad dominicana sepa todo lo que ha sucedido y ha pasado en el juicio, en el proceso, para que ahorita no se quiera alegar, bueno, se violaron los derechos de fulano, de mengano, de sutano. Bueno, pero vamos a ver las audiencias. ¿Dónde fue la violación? Ahí consta todo, cada periódico, cada artículo, cada video que ha salido con relación al caso Jordi Veras está en esa página. En las más recientes audiencias hubo cerca de 24 testigos, entre el Ministerio Público y la parte civil, y más de 100 documentos presentados como prueba de los hechos, además de varias evidencias físicas. El motor que fue utilizado fue robado en la ciudad de Santo Domingo en el mes de marzo. El atentado fue en junio, pero hay que recordar que el atentado se tenía ventilado para mayo, para el 16 de mayo, o en el ámbito de las elecciones. Las últimas audiencias han sido muy emotivas, pues Jordi había bloqueado de su mente las múltiples pesadillas que lo agobiaban luego del atentado y que revivió cuando escuchó los informes que de ese entonces había hecho la psicóloga que lo atendía. Es como tú rememorar, sacar de las cenizas algo que tú lo tenías muy alejado y que a veces tú piensas que no te va a afectar, pero somos seres humanos y yo me considero una persona sensible y no lo niego, o sea, me evocó, me trajo a colación el hecho. Ver después del daño causado que uno de los implicados ahora esté pidiendo perdón es para la sociedad la confirmación de uno de los hechos más macabros de los últimos tiempos en República Dominicana. Me siento muy arrepentido de que ese día haya pasado por el calendario. Tengo 4 años que me siento arrepentido plenamente de eso, de que eso haya sucedido, que nosotros hayamos hecho ese daño. Sin embargo, nos sentimos un poco mejor porque Dios permitió que no le quitáramos la vida. Pero la prueba que ha causado mayor impacto es la conversación que se produce entre el acusado de ser el autor intelectual de los hechos, Adriano Román, y Franklin Reynoso, acusado de ser el contacto con los sicarios. Ahí Franklin graba a Adriano, ellos dos hablando del monto, de cuánto iba a envolverse, que Adriano le discutía que ya le había avanzado una cantidad y que había un amigo que tenía un dinero y que necesitaba que ese amigo no tuviese más ese dinero, pero que ellos no le habían resuelto, que él me seguía viendo en la televisión. Él dice, yo lo sigo viendo todas las mañanas, o sea, en el canal 25. La conversación denota la frialdad con que se planificó todo y cómo se habla de la víctima como si se tratara de una mercancía. Los amigos míos quedamos que iban a la vez al licenciado hasta el Jordi Veras. Se lo van a lamber. Pero voy a ver qué pasa. Compadre, sí, pero escuche, sí, pero quedamos que usted le iba a entregar 750 papeletas, ¿no? Ellos a mí. Eso no me va a dar un chel. Yo me estaba comunicando con ellos y no me puedo comunicar para que se le caiga el celular. Yo estoy insistiendo en comunicarme con ellos para explicarles el problema, pero yo todavía no me he comunicado con ellos. Entonces, pero ahora te lo voy a decir un par. Esa gente ha gastado tiempo y dinero, yo tengo dinero para pagar a esa gente.
Pero yo estoy tratando, compadre, pero parece que se le caigan los celulares. No, porque ellos tienen dos celulares, pero parece que como están aquí, los celulares. Yo lo que sé es que ellos están en eso. Ahí es que Franklin le dice, una frase que salió en los medios de comunicación, le dice Adriano, él le dice compadre, porque Adriano le había bautizado un hijo en Jafé. Entonces le dice, compadre, nosotros vamos a resolver, nosotros no vamos a lamber el licenciado ese, al licenciado Jordi Veras, lo dice. Escuchar durante el juicio la conversación grabada de dos implicados en el caso removió tanto en Jordi como en su padre Negro Veras todos los momentos de dolor que han vivido a partir de esta tragedia. Es por ello que no pudieron contener las lágrimas en la sala de audiencias. Yo me evocaba en la fecha, como hablaban de fecha, dónde estaba yo en ese momento, qué yo estaba haciendo. Y saber que yo estaba tan ajeno a eso. O sea, saber que a pesar de que uno como abogado a veces tiene esa intuición de investigador y eso, pero nunca me pasó por la mente que a mí me fuera a pasar algo. Para mí fue peor, porque yo no solamente escuché el iPod, el dispositivo que se puso a funcionar en el tribunal. El día sábado 6 de noviembre del año 2010, yo escuché de viva voz a Franklin Carela Castro narrar ante el Ministerio Público y su abogado cómo se organizó el operativo criminal contra mi hijo. Es un dolor que se ha extendido a toda la familia Veras, quienes con estos testimonios el día 2 de junio de 2010 se repite una y otra vez. En el caso de mi esposa sí la he escuchado, porque ella estuvo presente en uno del juicio cuando se dio. Mis hermanos, mi padre. Tú eres un padre, no se supone, una madre, no se supone que deben ver sufrir a un hijo. Y mucho menos pensar que pudieron haberlo perdido. Es un dolor que no tiene definición. El que se queda sin padre es huérfano, pero el que se queda sin hijo no hay un concepto, porque es un dolor muy fuerte. Jordi perdió su ojo derecho, actualmente utiliza una prótesis y además ha quedado con problemas en la columna y estuvo inhabilitado por aproximadamente 3 años sin poder trabajar. Es apenas hace 1 año que para sentirse útil se ha integrado a la barra de su propia defensa, pero no solo ha tenido que batallar contra los daños que él mismo recibió, sino contra el impacto a su familia. Hoy día todavía mi hijo me pregunta, papi, ¿cuándo tú vas a recuperar el ojo? Y eso es difícil. Es difícil cuando esa simple pregunta te cuestiona de parte de un ser querido como un hijo. Porque tú no quieres tener que pensar que estén involucrándose en ese tipo de informaciones. Para lograr que esta experiencia no lo marque negativamente, ha preferido no albergar odio en su corazón y tratar de llevar la vida con la mayor normalidad posible, sin impregnar miedo a quienes están a su alrededor, sino un espíritu valiente y de fe. La única manera, en honor a Abelardo Dalis, es transmitirle el amor a Dios. Dios es el único que puede evitar que cualquier situación suceda. Ese día 2 de junio yo salí de mi casa creyendo que al mediodía iba a comer con mis hijos. Pensaba que podía juntarme con ellos en la noche y yo estuve que hacer morir. Y no fue por la mano de los asesinos que yo estoy vivo, es por la mano de Dios. El caso Jordi Veras lleva 4 años de haber sucedido y 3 en la justicia, ya con 14 reenvíos, 10 meses en la etapa de instrucción y más de 23 audiencias en la etapa de fondo, un largo trayecto en busca de justicia. El proceso ha sido tedioso, ha sido largo y sobre todo
ha habido mucha perversidad. Porque no es cargarle dado diciendo que fue la justicia, que fue el tribunal. No, porque el tribunal no defiende imputados. El tribunal no deja de ir a los juicios. El tribunal no dice que está enfermo por una fiebre sin estarlo. Nuestra familia ha sido vivamente lesionada. Han sido 4 años de incertidumbre, pero creo que ya el proceso en primera instancia va a llegar a su final. Se espera que el martes 10 de junio del 2014 el primer tribunal colegiado de Santiago retome la audiencia de este caso. Lo único pendiente es las argumentaciones, conclusiones y las oposiciones que puedan tener la parte de los imputados respecto a las pruebas que ya fueron presentadas y al final entonces todo eso se culminaría con el dictamen del tribunal. En Santiago la población está a la expectativa con cuál será el dictamen en este proceso. Por ello quisimos conocer cuál es el resultado que espera. Bueno, que sean condenados a 30 años todos los culpables, tanto intelectuales como materiales. Hundirlo a la cárcel, que no se hagan más. Lo que debe de haber justicia. ¿Haya justicia? 30 años de cárcel merecen los asesinos. Lo que trataron de asesinar a Jordi Vera. 30 años lo que se espera, para que se haga justicia. Nosotros esperamos que la justicia actúe como corresponde. Una condena ejemplarizadora es lo que sin dudas espera la ciudadanía, que ve en el caso de Jordi Veras no un caso ajeno, sino el reflejo propio de lo que puede hacer con nosotros el crimen organizado, si no se le pone freno aplicando la ley.